La educación como fenómeno social. La educación es un proceso de integración del individuo en la sociedad. En ese proceso educativo habrá siempre un educando y un educador. El educando es el niño, al que se presupone puro instinto, alguien que se mueve por fuerzas naturales, cero absoluto en la socialización. El educador es un adulto integrado en una cultura, en una sociedad determinada. Es el que va a utilizar una serie de medios planificados e intencionados para guiar a ese niño, ayudándole para que desarrolle todas sus capacidades de integración en el grupo al que pertenece y en el que ha nacido. Educar es servir dirigiendo. El adulto sirve y dirige al niño para conducirlo a aquellos comportamientos que, en su sociedad concreta, sean considerados como deseables. Fouillade nos dice que la educación es una práctica, una actividad social, una acción, la acción que, en palabras de Durkheim, ejerce las generaciones adultas sobre las nuevas. Este, padre de la sociología de la educación, da la siguiente definición. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. Esto es lo que dice Durkheim. De esta definición se siguen una serie de consecuencias que el mismo Durkheim nos deduce y que son de primordial importancia para conocer el fenómeno educativo. La educación consiste, según él, en una socialización metódica de las nuevas generaciones. Durkheim prefiere hablar de pura individualidad. Él dice que en nosotros coexisten dos seres, el uno, que está constituido por todos los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida privada, y el otro, nuestro yo social, compuesto por el sistema de ideas, sentimientos y costumbres que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino la del grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados. La educación en la sociedad. En las sociedades primitivas y tradicionales, los niños aprendían directamente de sus padres, amigos, artesanos y hombres de religión, lo que necesitaban para integrarse plenamente en la sociedad, que protegía mucho al niño. Aprendían el oficio arrimándose a un taller paterno o de cualquier amigo del padre. Educa o deseduca la sociedad. Lo de educa o deseduca es un punto que escapa a la sociología porque implica una jerarquía de valores, una filosofía de la vida, una antropología que corresponde definir al quehacer filosófico, reflexivo, axiológico, algo que cae fuera de la constatación y estudio de datos, propios del quehacer sociológico. Se educa o deseduca en sociedad. La educación se da en sociedad, en una sociedad determinada, de forma inconsciente pero eficaz. El grupo va educando al individuo en la aceptación de unas reglas de comportamiento y en el uso de unos artefactos que son los que después va a utilizar de mayor en su vida social. Nos educamos en una cultura determinada. Se educa para la sociedad. Las manifiestas son las finalidades para las que nació esta institución, los objetivos que ha de cumplir, sus propósitos fundacionales y fundamentales.
La escuela como agente de cambio social. Si pensamos un poco en la historia del mundo y más concretamente del mundo occidental en el que vivimos y al que pertenecemos, podemos recordar cómo los grandes avances de la sociedad moderna han ido parejos con la multiplicación de las escuelas. Siempre la escuela ha sido motor de cambio en la sociedad. Cuando solo impartía conocimientos básicos, como era el aprendizaje de las materias instrumentales, leer, escribir, contar y un poco más. Ya estaba contribuyendo a que esas personas pudiesen optar por una promoción personal, una movilidad social que les era más fácil. Lo social en la educación. Respondamos con un rotundo no a la pregunta de si solamente se da la influencia en el sentido que hemos explicado en un punto de este tema. Pues hay ciertamente una acción de la escuela para con la sociedad, pero también la sociedad se hace presente en la escuela de múltiples formas. La dimensión cultural del derecho a la educación y su expresión a través del ideario de los centros docentes. Juan García Gutiérrez. Los trabajos e investigaciones sobre el ideario educativo han subrayado la dimensión de libertad, de creación y dirección de centros docentes o bien de elección de los padres, dejando al margen las implicaciones culturales del reconocimiento de este derecho educativo. La índole cultural del derecho a la educación ha pasado desapercibida para la doctrina, tanto jurídica como pedagógica. La perspectiva liberal en el análisis del ideario educativo es algo consolidado en la literatura jurídica y pedagógica. El contexto de sociedades cada vez más plurales y diversas, el ejercicio de este derecho puede convertirse en problemático. Los derechos culturales como derechos humanos constituyen una categoría específica de los derechos humanos. La codificación de los derechos culturales en los instrumentos internacionales de derechos humanos entre derechos individuales y colectivos nos habla de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en un proceso científico y en los beneficios que de él resulten. Los derechos culturales y los derechos de las minorías son aquellos derechos de cada persona y no exclusivamente de los derechos de las minorías. El derecho a la educación como derecho cultural puede ser considerado de dos maneras, como un derecho transversal y un derecho habilitador. Se dice que es habilitador porque el hombre, tanto para construir su propia identidad como para vivir en una cultura determinada, ocupa tener educación. El desarrollo de la propia identidad cultural apela también a la dimensión de libertad que atraviesa el derecho a la educación. El derecho a la educación no incluye el derecho a recibir la enseñanza en la lengua que se desee en el centro de la propia elección. El ideario educativo como instrumento individualizador en la enseñanza. El ideario educativo constituye un conjunto de convicciones religiosas, morales y filosóficas que expresan la identidad educativa de un centro frente a otros. El liberalismo se tiende a reducir y expulsar las convicciones personales en las instituciones públicas. La perspectiva liberal, con la promesa de ampliar los márgenes de libertad individual, ha logrado la reducción de la identidad religiosa a una doctrina o a un conjunto de convicciones.